Hola, muy pero muy buenos días a todos ustedes los nacidos bajo el signo de Cáncer. Les doy la bienvenida a este su canal Alelia Astral. Si es la primera vez que nos visitan, no olvides suscribirte. Recuerda que los días viernes sorteamos entre nuestros suscriptores una lectura totalmente gratis como agradecimiento porque por ustedes podemos alimentar nuestro refugio de animalitos rescatados. Para esto debes cumplir con los requisitos que decimos durante el video. Y comentarles también que es importante que se suscriban en este momento para que no se pierdan ninguno de los en vivo donde les respondo preguntas gratis. Les pido por favor que se queden hasta el final porque para nosotros el tiempo de visualización total cuenta muchísimo, así que no abandonen el video antes de que se termine. Y contarles también que esta lectura es general, no tiene fecha específica ni hora. Tampoco sexo, género e identidad. Si no resuena puedes ir a tu ascendente y si no conoces el tuyo, en la cajita de descripciones te dejé el link para que lo puedas conocer. Esta lectura tiene varias partes. Primero vamos con un mensaje general de los ángeles, segundo para los que tienen una relación, luego los solteros, después tu ex y finalizamos con la parte económica. A cada uno les vamos a dar un mensaje, ¿listo? Comenzamos con los mensajes generales. Primer mensaje para todos los amigos de Cáncer. Te dice: el tiempo no acabará tu juventud. Siento que algunos de ustedes sienten mucha presión social porque aún no han conseguido ciertos logros en su vida, porque aún no han conseguido pareja, porque no se han casado, porque no han tenido hijos. Y Cáncer, yo te digo, tú no tienes por qué compararte con los demás, ni tampoco tienes que permitir que la percepción de otros influya realmente en tu proceso de vida. Recuerda que cada uno tenemos un camino totalmente diferente y que lo que para ti es bueno en un momento determinado de tu evolución y de tu crecimiento espiritual, no necesariamente es bueno para otro. Entonces, simplemente haz oídos sordos a estas personas, déjales que critiquen, déjales que a veces la gente critica cuando es infeliz en su vida, cuando no tiene nada bueno o positivo que aportar a los demás. Recuerdan que de la riqueza del corazón habla la boca, ¿ok? Por otro lado, también quiero comentarte lo siguiente. Me dice: hallarás tu luz interior. Entonces, súper importante durante estos días porque el hecho de silenciar todas estas voces que vienen de afuera, gente que te está criticando, gente que está intentando desanimarte, Cáncer, va a hacer que tú encuentres paz. Durante estos días vas a encontrar como la tranquilidad al silenciar todas estas voces, a mantener la distancia. Y te recomiendo muchísimo un tiempo a solas para ti mismo, para ti misma, Cáncer. Vamos a leer el mensaje final o último. Tu pareja te dará paz. Para todos aquellos que se encuentren solteros, pues no habla acerca de ninguna pareja, realmente habla acerca de los amigos, del entorno, de la familia, pero sí siento que necesitan hacer catarsis, aquellos que sí tienen pareja o que necesitan hacer catarsis con una tercera persona. Es tiempo de hablar, lo siento un poquito ensimismados, lo siento un poquito como encerrados en una burbuja de la cual se quieren simplemente proteger. Y es tiempo de conectar, pero de conectar con gente que nos hace bien, no con esta gente criticona y tóxica. ¿Ok? Bueno, ese ha sido el mensaje general para todos los amigos de Cáncer. Pasamos a la lectura para todos aquellos que tienen una relación en este momento. Veamos entonces. Pensamientos de esta persona hacia ti, alguien que te admira muchísimo. O sea, esta persona tiene un concepto de Cáncer en un pedestal, literalmente como si fuera lo mejor. Te admira no solamente como en la parte romántica, sino a nivel profesional. Considera que eres una persona empoderada, que eres alguien súper segura, una persona culta, intelecta, alguien de quien puede aprender muchísimo. Esa es la percepción que en este momento tu pareja tiene o va a empezar a tener sobre ti. Sin embargo, me aparece este rey y me dice que a veces el entorno de la relación no es favorable. Puede haber como un hombre o una energía muy masculina, la siento, y mayor, que no está como muy a favor de tu relación. Frente a esto, ¿qué sucede? Frente a esto me dice que los pensamientos de tu persona son mucho más fuertes que aquello que le pueden decir. Este as de espadas también me habla acerca
de alguien que tiene un sentido de protección hacia Cáncer, alguien que no está dispuesto a que le vengan a hablar, a que le vengan a decir cosas, a que vengan a tratar mal a Cáncer. Entonces me encanta esto. También me dice que hay una situación que se equilibra a tu favor y puedes estar muy relacionada con estos rumores o chismes que hay alrededor de ti. Sí, definitivamente gente que está haciendo acusaciones injustas respecto a Cáncer. Básicamente vienen de parte de un hombre, de una energía masculina, y tu persona especial, creo que como que te defenderá, te colocará a ti como prioridad, ¿ok? Me dice durante estos días que llega un tiempo de acción, un tiempo de cambio, un tiempo de transformación en esta relación, pero es un cambio positivo asociado a un medio favorable, que las cosas van a empezar a fluir de una manera importante. También me habla acerca de un distanciamiento que puede ser físico o puede ser emocional, que se soluciona. Para otros también me habla acerca de un cambio de ciudad o un cambio de casa o de un viaje en pareja, algo que se va a dar de manera positiva y que les va a ayudar a ustedes como pareja a consolidar la relación. Definitivamente tu pareja es una persona que tiene sentimientos nobles, buenos, bonitos hacia ti. Así que me encanta porque es alguien que pone la cara por Cáncer, alguien que se enfrenta a los demás por Cáncer, que no está dispuesto a que Cáncer sufra, a que Cáncer la pase mal. Veamos qué nos dice el tarot egipcio y me dice la carta del amor y del deseo, confirmándome todo esto y los cubre a ustedes. Todos estos sentimientos, ¿no? Una conexión muy fuerte, no solo en el plano emocional, espiritual, sino que hay mucha química sexual, mucho deseo entre ustedes. Así que me encanta esta lectura para ustedes. Considero que tienes una persona a tu lado que realmente está dispuesta a enfrentarse a muchas cosas por ti y que en este momento es probable que ni siquiera le importe la distancia o que pueda estar haciendo un viaje junto a ti. Me marca ese 10 de bastos. Veamos qué les cubre en el tarot de los ángeles y te dice: tus amigos son tu cielo. Tus amigos en este momento Cáncer pueden ayudarte a darte una solución o otra perspectiva para esta relación, para solucionar ciertos aspectos como pequeños o claves que hay que trabajar en la relación. Son chiquitos, lo siento que son cositas chiquitas, pero tus amigos te podrían dar como una orientación o una guía. Esta ha sido la lectura para todos aquellos que tienen una conexión con alguien. Pasamos a la lectura de los que están solteros. Y comenzamos. Me dice este 4 con el plano profesional de los solteros. Leo primero eso para ellos porque algunos solamente están enfocados en esto. No les interesa el amor en esta parte de su vida. Hay posibilidades de recuperar lo perdido. ¿Sí? Un dinero perdido, un trabajo perdido, una propiedad perdida. Sin embargo, tienes que irte con bastante precaución porque veo que hay otros que están interesados en que tú no lo recuperes. Hay gente que desea lo que tú tienes y está buscando cómo hacerte la caída. Te recomiendo que te hagas la limpieza del huevito que aparece en la cajita de descripciones. Este 7 me dice que definitivamente hay un éxito contundente respecto a esto, pero sí ten mucho, mucho cuidado, ¿sí? Si necesitas asesoría legal, hazlo. Si necesitas llegar a acuerdos, hazlo. Porque sí se resulta a tu favor, pero podría estar como corriendo en riesgo tu integridad, no sé por qué. En el amor, la carta de la rueda de la fortuna es contundente. Llega una nueva persona que le da un giro de 180 grados y te dice: mereces ser amado, Cáncer, mereces ser amado. Tienes que dar este salto de fe hacia el amor, tienes que dar este avance, tomar la iniciativa tú también de conocer personas, porque definitivamente viene algo bueno, viene algo bonito, algo totalmente diferente, algo que te hará ver el amor de otra forma. También me habla acerca de que esta persona es probable que ya la hayas conocido, que sean amigos en este momento. Puede que te esté pensando como a la distancia, sin decirte nada, sin decirte realmente lo que siente, pero dentro de muy poco revelará sus sentimientos, revelará qué es lo que siente, qué es lo que quiere. Mire que esta carta aquí me lo confirma, este 2, y me dice que viene para construir un amor sólido, un amor fuerte, un amor súper, súper estable. Entonces me encanta Cáncer, porque mereces lo mejor, mereces por fin una relación estable, ¿sí?
Todo cambiará radicalmente para ti en esta época y yo te digo, si tienes ganas de una relación bonita, pues no te quedes con las ganas, vas a tener la oportunidad. Siento una energía de paz, de tranquilidad con esta persona que llega a tu vida. Bueno, por aquí llega Peludinchi. Bueno, y aquí pues todos saben que siempre hay interrupciones, más bien llegada de gatitos. Entonces, bueno, estamos con Peludinchi. Les iba diciendo que merecen un amor bueno, un amor bonito, un amor súper estable y que pues esto es lo que llega para ustedes. Bueno, voy a acomodar un poquito la cámara y el resto de la lectura la haremos aquí con Peludinchi Astral. Ok, entonces bueno, íbamos en esta parte. Veamos qué tiene para decirnos el tarot egipcio en este momento para todos ustedes, mis amigos. Me dice la carta de la indecisión, mucho cuidado con ponerte a dudar porque realmente esta relación te conviene muchísimo. De verdad que esta relación es un avance positivo en tu área sentimental. Recuerda durante estos días esta carta, la carta de la rueda de la fortuna, quiero que la tengas súper presente. Quiero que, o sea, si la puedes imprimir y pegar en tu espejo, recuerdes que algo bueno o algo nuevo y algo positivo llega para ti en el plano de lo sentimental. Así que cero indecisiones, ¿ok? Veamos qué te dice a ti el tarot de los ángeles en este momento. Y te dice, serás fecundo en hijos y cosechas. ¡Wow! Esto me habla de... ¿Te acuerdas de este 7? De este 7 que salió. Bueno, creo que lo tengo por aquí. Voy a buscarlo. El 7 que le salió a ustedes. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Bueno, no está por aquí. Creo que quedó debajo de Peludinchi. Pero el 7 me hablaba del éxito profesional y la rueda de la fortuna de tu éxito sentimental. Entonces es súper bueno. Entonces léelo tú mismo, serás fecundo en hijos y en cosechas. No necesariamente quiere decir que tu nueva pareja va a quedar embarazada súper rápido, pero sí que va a ser una relación que en cada área de tu vida te va a dar muchos frutos. Entonces me encanta esto para ustedes. Finalizamos con el mensaje para el plano de lo económico. Ah, no, perdón, seguimos con tu ex. Pensamientos de esta persona, de tu ex en este momento. Alguien que está teniendo bastante desequilibrio mental o emocional, alguien que la está pasando algo complejo, algo difícil, creo yo. Las cosas no están siendo fáciles. Ha intentado como arrancar, como salir. Esta persona ha intentado salir con otras personas, pero la verdad creo que las relaciones no están dando el fruto que está esperando. Definitivamente no. Para poder sanar lo que sucedió entre ustedes, esta persona va a necesitar tiempo. Va a poder salir adelante de toda la situación, pero va a necesitar tiempo. Te digo que sí ha salido con otras personas, pero las relaciones como tal no le están dando frutos, no le están dando los resultados que esperaban. Preguntémosle, haz una pregunta respecto a tu ex en este momento. Contaré hasta 5. 1, 2, 3, 4, 5. Si nos sale oros y copas es sí, bastos y espadas es no. Y bueno, los arcanos yo los interpreto y esto es un no. Bueno, finalmente veamos la lectura para el plano de lo económico en general para todos los cáncer y me dice mucho cuidado durante estos días porque podrías estar como expuesto a robos. Cuidado también con situaciones que tienen que ver con dineros familiares. Hay que ser equilibrados con los dineros de la familia, hacer las cosas de la manera más correcta porque podrías estar en riesgo de perder bastante. Cuidado con estas pérdidas, me dice. Cuidado con pérdidas que tienen que ver con dineros de la familia. Número de la suerte para ustedes el día de hoy, el número 3. Bendiciones a todos ustedes. Los llevo en mi corazón por haber llegado hasta aquí y les cuento que los requisitos son: primero, estar suscrito; segundo, activar la campanita; tercero, darle like al video y cuarto, escribir la palabra chocolate en los comentarios. Los llevo en mi corazón. Muchos besitos a todos ustedes y nos vemos en una próxima oportunidad. Inviten a sus amigos a este canal para que esta comunidad cada día sea más grande y podamos pues ayudarnos más entre todos. Bendiciones.